Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar, a un tema de gran relevancia para la salud pública, como es la hipoacusia de origen genético. Es un webinar organizado por las vocalías nacionales de análisis. Tenemos aquí a Pilar, su vocal nacional, y la vocalía nacional de óptica y acústica, que yo soy vocal nacional, algunos me conocéis y otros no. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Maribel Andrés. Y están hoy con nosotros tres ponentes que para nosotras tienen un valor fundamental, por eso están aquí de ponentes, como son Virginia Rosa, que ya la presentaremos, Raquel Muguerza y Candelaria Almenar. Mirad, la hipoacusia, la que todos conocemos como sordera, es la alteración sensorial más frecuente en la población humana. Afecta a más de 1.000 millones de personas a nivel mundial, una barbaridad. La pérdida de audición tiene un impacto significativo en la vida de todas estas personas. En los niños, los que nacen con ella o la desarrollan, pues después van a tener dificultades en su día a día en el trabajo y van a tener peores resultados en el colegio, van a ser personas con mayor dificultad de alfabetización. Van a tener también una menor calidad de vida. ¿Qué ocurre con el adulto? Por el contrario, el adulto con hipoacusia va a tener unas mayores tasas de soledad, de ansiedad e incluso demencia. Os vamos a presentar un vídeo que hemos hecho en el canal de YouTube de la Vocalía Nacional de Óptica y Acústica, hablando precisamente sobre la hipoacusia y el adulto. Pérdida auditiva y aislamiento social. Tu farmacéutico informa. La hipoacusia, pérdida auditiva, o más coloquialmente conocida como sordera, afecta a millones de personas en el mundo. Aunque pueda parecer un problema meramente funcional, tiene repercusiones que van más allá de la capacidad de escuchar. Perder audición puede llevar asociada a una pérdida de autoestima y alteraciones a nivel cognitivo, emocional y comportamental. Las personas que sufren una pérdida auditiva a menudo experimentan dificultades para comunicarse, lo que conlleva malentendidos, frustraciones y en algunos casos a evitar situaciones de contacto e interacción social. Esta falta de interacción social puede hacer que se sientan excluidos, lo que intensifica el sentimiento de soledad. Además, en diversos estudios se ha demostrado la relación entre el aislamiento social y el desarrollo de ciertos problemas de salud, como las enfermedades cardíacas o el deterioro cognitivo. Algunas estrategias que se pueden abordar para intentar ayudar a una persona con hipoacusia y riesgo de aislamiento social son fomentar la comunicación, recomendando el uso de audífonos o utilizando dispositivos de asistencia auditiva, ya que puede facilitar a la comunicación y ayudar a que las personas con pérdida auditiva puedan sentirse más cómodas. Crear conciencia, educar a familiares y amigos para ayudar a establecer un entorno más comprensivo y solidario. Participar en actividades que no dependan exclusivamente de la audición, como puede ser la práctica de muchos tipos de deporte y actividades artísticas que permiten socializar y conocer personas. Y buscar apoyo, compartir experiencias y conectar con otras personas que afrontan situaciones similares ayuda a crear un espacio seguro en el compartir. La pérdida auditiva no tiene que ser un camino hacia el aislamiento. Con el apoyo adecuado y un enfoque proactivo es posible mantener conexiones significativas y disfrutar de una vida social activa. Con este vídeo queremos iniciar una nueva etapa en la que personas con pérdida auditiva puedan tener acceso a información y recomendaciones que desde la profesión farmacéutica hacemos llegar a la población. Por eso, este canal, y a partir de ahora, incluirá el lenguaje de signos, como el que veis en la pantalla, para apoyar al colectivo con problemas auditivos y hacer una comunicación más inclusiva. Un nuevo paso que damos desde la profesión farmacéutica gracias al apoyo y colaboración de Rey Jofre, un laboratorio sensible hacia estos temas que tiene entre sus valores acercar la salud a los pacientes, sea cual sea su contexto vital. Esperamos que más personas puedan conectarse a este contenido y sentirse parte de la conversación. Gracias por acompañarnos en esta iniciativa. Recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza. Te ayudaremos y resolveremos cualquier duda que tengas sobre el cuidado y la salud auditiva. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico. Las alteraciones genéticas están detrás de un alto porcentaje de pérdidas auditivas.
muchas veces subestimadas o diagnosticadas tarde. Se estima que en los países subdesarrollados más del 60% de hipoacusias neurosensoriales en niños son de origen genético. El diagnóstico genético de hipoacusias es una herramienta muy importante. Día a día lo es cada vez más y será crucial en el futuro para la toma de decisiones terapéuticas individualizadas, allanando así el camino hacia la medicina personalizada. En este seminario abordaremos de forma clara y práctica la fisiología de la audición, los distintos tipos de hipoacusia genética, opciones de tratamiento y casos prácticos. Una oportunidad para actualizar conceptos clave en un campo que está en constante evolución. Y para ello contamos, como hemos dicho, con 3 expertas que nos ofrecerán una visión integral desde 2 perspectivas, desde laboratorio clínico y desde oficina de farmacia. Aprovecho para agradecer a estas expertas su generosidad para compartir con nosotros su experiencia y fundamentalmente también su esfuerzo, ¿no?, para preparar las presentaciones. Decir que el seminario quedará grabado y podréis visualizarlo en el canal YouTube de farmacéuticos.com y que al final de la sesión abriremos un turno de preguntas, por lo que os animo a que nos enviéis cuantas más preguntas mejor. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Esperamos que este webinar sea informativo y resulte muy valioso para todos. Gracias, Pilar. Y sin más, paso a presentaros brevemente a nuestra primera ponente. Virginia Rosa es licenciada en farmacia y graduada en óptica. Actualmente es vocal de óptica y acústica y vocal también de análisis clínicos por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz. Cuenta con una amplia trayectoria profesional, habiendo sido durante 17 años propietaria y gerente de un laboratorio de salud pública que fue adquirido en el 2017 por una compañía multinacional. A raíz de esta integración, asumió responsabilidades de coordinación y gestión de los laboratorios a nivel nacional. Desde 2019 ejerce como farmacéutica comunitaria en San Roque, Cádiz, donde además dirige su propia óptica y centro de audiología. Virginia compagina su actividad profesional con su labor docente y como ponente en diferentes foros, escuelas de negocio y eventos del ámbito sanitario. Cuando quieras, Virginia, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a las 2 vocales nacionales que hayan confiado en mí para hacer esta introducción. Para mí es un honor, pero también es una responsabilidad, ¿no?, dirigirme a personas con el nivel que hay aquí hoy. Yo solo espero estar a la altura y me pongo a vuestra disposición. Bueno, pues yo voy a hacer una breve introducción sobre qué es la hipoacusia. Ahí, no me pasa. Ahora, sobre qué es la hipoacusia, cuál es la definición de hipoacusia, que ya habéis hecho vosotros una introducción, los tipos y la clasificación, ¿no? Bueno, pues la hipoacusia, como bien habéis dicho, es una alteración de la función auditiva que se caracteriza por la disminución de la sensibilidad auditiva, es decir, oímos menos. Esa disminución de la sensibilidad auditiva puede ser leve, moderada, severa, profunda, después veremos un poquito más de esto, y puede afectar a un solo oído o puede afectar a ambos oídos. La hipoacusia se puede clasificar dependiendo de dónde pongamos el foco. Si ponemos el foco en la localización del problema, pues tendremos una clasificación dependiendo de la localización. Si ponemos el foco en el momento en que aparece esa hipoacusia, pues tendremos otro tipo de clasificación. Si lo ponemos según el grado de severidad, tendremos otra. Hay muchas formas de clasificarlo y lo que vamos a hacer es un breve resumen para ir centrando un poco el tema. Pero antes de eso, nos gustaría, para centrar el tema, bueno, todos conocemos la anatomía del oído, todos somos farmacéuticos, pero nunca viene mal un recordatorio que nos canalice hacia donde nos van a introducir las compañeras hoy, ¿no? Y para empezar, pues vamos a hacer ese breve repaso por la anatomía del oído. Recordaros que el oído tenía 3 partes, el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo estaba compuesto por el pabellón auricular o la oreja,
y por el conducto auditivo, que a veces lo encontramos como CAE, conducto auditivo externo. Entre el oído externo y el oído medio encontramos la membrana timpánica y en el oído medio encontramos la cadena de huesecillos, el martillo, el yunque, el estribo, y después todo eso conecta con la cóclea y con los conductos semicirculares. A través de la cóclea llegamos hasta el nervio vestibular y el nervio auditivo. Ese sería un breve recordatorio de una manera muy general de las estructuras del oído. Pero teniendo en cuenta la ponencia que tenemos hoy por delante, si hiciésemos un corte transversal de la cóclea, encontraríamos algo así, ¿no? Encontraríamos una estructura que ya sabéis que es una estructura en espiral, pero que en el corte transversal encontraríamos que está dividida en tres, en una rampa vestibular, en un conducto coclear y en la rampa timpánica. Dentro del conducto coclear, que es el central, no sé si se ve mi ratón cuando yo lo muevo, espero que sí. Dentro del conducto coclear encontraríamos el órgano de Corti, que estaría formado por la membrana textoria y por las células ciliadas, ¿no? Que son las que producen ese movimiento como ahora veremos. Una vez hecho ese resumen de las partes, que ya hemos refrescado, vamos a hablar de cómo es la fisiología de la audición, para entender bien después qué problemas se pueden presentar que ocasionen esa hipoacusia. Bueno, pues ahí tenemos las ondas sonoras que entran por el pabellón auricular o por la oreja y van por el conducto auditivo externo. Todo eso es el conducto, el oído externo. Esas ondas impactan en la membrana timpánica, que ejerce ahí como un tambor que vibra, produce esa vibración. Así es como se vería una membrana timpánica con un otoscopio. Y esa vibración se transmitiría a la cadena de huesecillos, al martillo, al yunque, al estribo. La cadena de huesecillos está dentro de la caja timpánica, que es una cavidad ósea que está dentro del hueso y que conecta a través de la trompa de Eustaquio con la parte de atrás de la nariz. Y eso sería el oído medio. Voy a pararlo porque esto va más rápido de lo que yo hablo. Bueno, pues esa cadena de huesecillos, cuando produce la vibración, impacta en la ventana oval. La ventana oval tiene una contraparte, por llamarlo de alguna manera, que es la ventana redonda, pero que en definitiva lo que se produce ahí es un movimiento, se produce una presión y se produce un movimiento en el líquido que hay dentro de la cóclea. Y ese movimiento del líquido hace que se desplace las estructuras y por tanto se desplacen también los cilios. Eso termina en un montón, por hacerlo de una manera más resumida, termina en un montón de reacciones que provocan la liberación de neurotransmisores y posteriormente la propagación de la señal nerviosa a través del nervio auditivo. Todo ese proceso se llama el proceso de mecanotransducción. Vemos cómo pasa esa información a través del nervio auditivo. Ahí encontramos también el vestíbulo y los canales semicirculares, que son los responsables del equilibrio, y todo eso sería el oído interno. Y ahora sí, de manera general, vemos cómo entran esas ondas sonoras, cómo producen esa vibración en el oído medio, y esa vibración al final se transmite a través del nervio auditivo en forma de señal nerviosa. Ahí tenéis todas las estructuras. Pues bien, la hipoacusia cuando se produce es porque alguno de estos mecanismos está fallando. ¿Y cómo podemos clasificar los tipos de hipoacusia? Pues en primer lugar por dónde está fallando la audición. La primera clasificación sería según la localización donde esté la lesión. Cuando la lesión la encontramos en el oído externo o en el oído medio, hablaremos de una hipoacusia que es conductiva, que normalmente afecta al pabellón auricular, al conducto auditivo externo, al tímpano, a la cadena de huesecillos. Las hipoacusias conductivas generalmente son reversibles con un tratamiento médico o con un tratamiento quirúrgico, y las causas más frecuentes pues son una otitis media, un tapón de cerumen, incluso una perforación timpánica, malformaciones congénitas también, que después hablaremos también. Y cuando el daño se produce
en el oído interno, en la cóclea o en la vía nerviosa, que afecta a la célula ciliada y al nervio coclear, pues tendremos una hipoacusia que llamaremos hipoacusia neurosensorial. La hipoacusia neurosensorial puede tener distintas causas también, pero las más comunes son las causas genéticas, la presbiacusia, que es la hipoacusia que se genera con el paso de los años, un trauma acústico, una hipoacusia generada por un impacto de un sonido fuerte, un disparo, una exposición a ruido fuerte durante mucho tiempo, o incluso infecciones víricas prenatales. Esta es la forma más frecuente de hipoacusia genética de la que hoy vamos a hablar y generalmente es irreversible. Cuando se combinan la hipoacusia conductiva con la hipoacusia neurosensorial, hablamos de una hipoacusia mixta. Pero hay más formas de clasificar esas hipoacusias. Podemos clasificarlas también según el grado de severidad. Y para hablar del grado de severidad tenemos que hablar del umbral auditivo. El umbral auditivo es el sonido mínimo que podría escuchar una persona. Ese sonido mínimo para una persona sana, sin ningún tipo de problema, pues estaría en torno a entre 0 y 15 decibelios, 0,20 decibelios. Sería un umbral auditivo normal. Cuando tenemos una pérdida de audición que nos lleva a un umbral auditivo entre 26 y 40 decibelios, hablaremos de una hipoacusia leve. Y eso lo percibe el individuo con una dificultad para escuchar en ambientes cuando hay mucho ruido, pues tiene dificultad para escuchar. Cuando el umbral auditivo está entre 41 y 60 decibelios, hablaremos de una hipoacusia moderada y en este caso el individuo ya necesitaría audífonos, tiene unas dificultades claras. Si estamos entre 61 y 80 decibelios, el individuo solo va a percibir sonidos fuertes y hablaremos de una hipoacusia severa. Y en más de 81 decibelios ya no percibiría sonido y bueno, pues requeriría un implante coclear. También podemos hablar de otra clasificación que es según el momento en el que aparece esa hipoacusia. Y aquí la clasificaremos en dos, en una hipoacusia congénita que se presenta en el nacimiento o en los primeros meses de vida y que las causas suelen ser genéticas o infecciones prenatales o alguna complicación en el parto, o una hipoacusia adquirida que aparece después del nacimiento y normalmente es causada por infecciones, por exposición a ruido intenso, traumatismos craneales, tratamientos con fármacos ototóxicos o la presbiacusia de la que también hablaremos después. El curso puede ser agudo, progresivo, unilateral o bilateral. Para esto, en este caso, el cribado neonatal que actualmente se hace es fundamental para el diagnóstico precoz de una hipoacusia en un bebé, que tal y como ha dicho Maribel, pues tiene un importante impacto en la vida y en el desarrollo del niño. Y por último tendríamos hay unas clasificaciones dependiendo de otras cosas, pero bueno, por centrar un poco el tema, esta imagen se la he robado a Raquel, que os va a hablar a continuación, y que clasifica las hipoacusias según el origen. El origen puede ser genético o puede ser adquirido. Como bien han dicho en la introducción, el origen genético está en aproximadamente el 60-80% de los casos, mientras que el adquirido está entre un 20 y un 40. Y cuando hablamos de un origen genético podemos diferenciarlo, y ya con esto doy paso a Raquel, podemos diferenciarlo en hipoacusia sindrómica o no sindrómica. Hablaremos de sindrómica cuando aparece con otros síntomas, que también es en el menor de los casos, en torno al 30%, y no sindrómica cuando no aparece con otro síntoma. Y aquí os dejo con Raquel, que os va a desarrollar todo esto mucho mejor. Bueno, pues nada, antes que nada agradeceros la invitación para hacer este webinar y compartirlo con dos audiólogas, que es la parte de la que yo flojeaba más, así que me alegro de que hagáis vosotras esa parte, porque la verdad es que aunque leo mucho o he leído mucho sobre eso, pero luego no es algo que yo maneje, así que estoy encantada.
Entonces, bueno, mi parte va a ser explicar un poco las causas genéticas de la hipoacusia y como la genética es un poco árida en algunos aspectos, bueno, yo he intentado hacer igual sale un poco largo, pero he intentado hacer una charla un poco didáctica y repasar un poco conceptos generales y luego aplicarlo a lo que es la hipoacusia de origen genético. Así, vale. Entonces, para repasar un poco de forma muy básica los conceptos, bueno, pues tenemos un recordatorio de qué es cromosoma, qué es gen, qué es ADN. Bueno, pues simplemente recordar que en la célula, en el núcleo, tenemos nuestro material genético, que se conoce como genoma, que hoy en día se habla mucho de esto, y simplemente son nuestros 46 cromosomas, ¿vale? Cada cromosoma en realidad es una cadena de ADN empaquetada de esas 46 que tenemos y se empaqueta para que la división celular pueda llevarse a cabo y se divida bien. Entonces, cada cromosoma, esa cadena de ADN, tiene unas partes que se consideran genes porque codifican para proteínas y otras partes intergénicas, pero es simplemente una cadena continua de ADN y ahí van insertados los distintos genes. O sea que cada cromosoma tiene un número de genes y tenemos en total 23 pares de cromosomas, 22 pares de autosomas que son del 1 al 22 y luego los 2 cromosomas sexuales, que en caso de las niñas serían XX y en el caso de los niños XY. En total se cree o se sabe que tenemos unos 20.000 genes, que no son más que los fragmentos, como os he dicho, fragmentos de la cadena de ADN que codifican proteínas o que regulan funciones del organismo. Estos 20.000 genes, en realidad no se conoce la función de todos ellos, se conocerá la función o se conocerá la asociación a enfermedad de unos 6.000 genes así. El resto todavía no se sabe qué función tienen, pero están identificados. Cuando hablamos de variante genética, que ahora la tendencia es hablar de variante, una variante es cualquier cambio en el genoma, es decir, en el ADN, en la secuencia de un individuo. Es lo mismo que mutación. Antes, históricamente siempre se ha hablado de mutación, lo que pasa es que la palabra mutación tiene connotaciones negativas, parece que una mutación siempre va a producir un efecto malo y como no siempre es así, pues no se utiliza en clínica. En clínica se prefiere hablar de variante genética. Y no todas las variantes causan enfermedad, porque la mayoría, de hecho, son las que producen las diferencias, las que generan diferencias entre los individuos, tanto entre razas como dentro de la misma raza o entre nuestros familiares. Todos somos diferentes porque tenemos distintas variantes genéticas, distinta combinación de variantes. Por tanto, el tener una mutación causa enfermedad, pero sí que hay algunas que el efecto es tan grave que producen enfermedad. Así que más que de mutación hablaríamos de un rango de variantes que van desde benigno hasta patogénico, como un rango de efecto, que en función de la consecuencia del efecto pues puede llegar a ser un efecto patogénico y producir enfermedad. En el diagnóstico genético, para saber si estas variantes de las que estamos hablando y que encontramos en un paciente son causantes de enfermedad o no, pues se utiliza una clasificación definida por el Colegio Americano de Genética desde 2015 y lo que hace es dar unos criterios en base a los cuales podemos clasificar una variante como causante de enfermedad o como benigna. En base a esos criterios, lo que se hace es cuando encontramos una variante se repasa toda la información, se busca información sobre esa variante, si ha aparecido en otros pacientes o no, si ha aparecido en población general sana, si hay publicaciones o todo tipo de información y las que se consideran en base a esos criterios benignas o probablemente benignas no se informan. Nunca en un informe genético clínico no deberíais encontrar nunca una variante de estas dos clases, clase 1 y clase 2, que serían probablemente benignas o benignas. ¿Por qué no se informa? Porque no tienen ninguna relevancia clínica. Luego tendríamos las más graves, que son las clase 4 y 5, que son probablemente patogénicas o patogénicas. Las clase 4 y 5 son clínicamente relevantes y es así que hay que informar y se informan en los informes genéticos y en base a esas el médico puede tomar decisiones clínicas, poner un tratamiento o derivarla a otro especialista o prevenir o lo que sea en cada caso.
Y luego hay unas variantes que son las variantes de significado incierto, que viene del inglés, y estas variantes se informan, pero no se pueden tomar decisiones clínicas en base a ellas, porque no se sabe si son benignas o si no, o si son patogénicas, bien porque no hay información suficiente, porque es una variante rara que no se ha encontrado nunca y el primer paciente es el nuestro, o hay muy pocos pacientes descritos y no se sabe si es causa de la enfermedad o no, o bien porque hay evidencias discrepantes, pues que en un momento determinado, hace años, se considerase que es causante de enfermedad, pero que luego se haya visto que es muy frecuente en población general y esas dos cosas no concuerdan. Entonces, estas variantes de tipo 3 las podéis encontrar en un informe, pero no llevan a un diagnóstico y no se pueden tomar decisiones clínicas en base a esas. Entonces, para repasar, una vez que ya tenemos una variante clasificada, lo que podemos repasar es heterocigosis, homocigosis, todas estas cosas de cuando estudiábamos. Entonces, en general podemos decir que tenemos 2 copias de cada gen, ¿vale? Porque tenemos 2 cromosomas, un cromosoma paterno y otro materno. También se habla alelo. El alelo, este cromosoma tendrá un alelo materno de un gen y otro alelo materno de otro gen. Entonces, cuando tenemos una variante en heterocigosis, significa que está mutada solo una copia de ese gen. Cuando tenemos una variante en homocigosis, significa que tenemos las 2 copias del gen mutadas con la misma mutación, es decir, ese gen en el cromosoma materno o paterno tiene la misma mutación. Y luego podemos tener 2 variantes en heterocigosis. En este caso puede ser que las variantes estén en el mismo cromosoma, y entonces solo estaría copiada una mutación, o sea, una copia del gen, la otra sería normal, pero puede ser que esas 2 variantes en heterocigosis estén cada una en un cromosoma, una en el materno y otra en el paterno. En ese caso ya sí que podemos decir que están las 2 copias mutadas y en ese caso se habla de heterocigosis compuesta. Esto solo se sabe si están así o si están así, solo se sabe estudiando a los padres, porque cada uno en este caso será portador de una de las variantes en heterocigosis. Entonces, juntando las 2 cosas, herencia y cigosis y la clasificación de la variante, pues si tenemos un gen de herencia autosómica dominante y una variante clase 4 o 5, o sea, patogénica o probablemente patogénica, en heterocigosis, pues tenemos una copia mutada, entonces ya tenemos una enfermedad autosómica dominante. Cuando tenemos un gen de herencia autosómica recesiva, hace falta tener las 2 copias del gen mutadas para que se dé la enfermedad. Entonces podría ser mediante una variante patogénica en homocigosis, las 2 copias con la misma variante, o 2 variantes patogénicas en heterocigosis compuesta, cada alelo una mutación diferente, pero en ambos casos están copiadas las dos copias del gen y entonces es cuando se da la enfermedad. Y luego tenemos una un poco más peculiar, que es la herencia ligada a X. Entonces, cuando en un gen que está en el cromosoma X, sigue herencia ligada a X. Y cuando tenemos un varón con una mutación en un gen ligado a X, si tiene una variante en ese gen, patogénica, entonces ya tenemos la enfermedad ligada al cromosoma X, ¿vale? Porque la única copia de ese gen que está en el cromosoma X está mutada. En ese caso se habla de hemicigosis, porque solo hay una copia del gen. Entonces, ya más concreto, en la genética de la hipoacusia tiene unas particularidades genéticas que son bastante exclusivas suyas. Y la primera es que tiene una gran heterogeneidad genética. Eso significa que hay más de 150 genes descritos y todavía hay muchos por descubrir, porque si tenemos descritos ya todos estos genes, se han asociado a hipoacusia. Estudiando todos estos genes, en los pacientes con sordera solo llegamos al diagnóstico genético en alrededor del 50%. Es decir, en la mitad de los pacientes no se encuentra la causa genética. Eso significa que todavía hay que investigar más y que todavía tenemos mucho por descubrir. Otra de las peculiaridades es que hay genes que producen hipoacusia no sindrómica o aislada, pero otros también causan hipoacusia sindrómica, que es la que se asocia con otras alteraciones. Y como un ejemplo principal y el más frecuente tenemos el síndrome de Usher, que es una hipoacusia congénita profunda. Empiezan desde niños con una hipoacusia de nacimiento o infantil y en la adolescencia o de edad adulta desarrollan retinosis pigmentaria, que es una ceguera progresiva. Por tanto, es muy importante identificar a estos pacientes desde niños porque
Os podéis imaginar que si en la infancia solo aprenden a comunicar, o sea, solo se comunican mediante el lenguaje de signos y en la edad adulta se van a quedar sin poder ver ese lenguaje de signos, pues bueno, es importante que tengan otros medios, que puedan disponer de otros medios para comunicarse. Otra de las peculiaridades de la hipoacusia genética es que presenta todo tipo de herencias, ¿vale? Puede dar dominante, recesiva, ligada a X o mitocondrial, aunque es verdad que la mayoría de las hipoacusias genéticas son recesivas y en el 50% de ellas, de las recesivas, el causante es un gen, el GJB2, que es un gen pequeño, pero que está mutado en muchísima gente. Y es el primero que se estudia porque la verdad es que la mitad de los pacientes los diagnosticas buscando en ese gen. Y por último, otra de las características de la hipoacusia, ya no solo genética, sino general, es que la comunidad de sordos tiene bastante tendencia a relacionarse entre ellos, sobre todo si son sorderas de varias generaciones, esas familias se relacionan entre ellas, lo que hace que luego los hijos de esas familias se formen pareja entre sí y tengan hijos entre ellos. Entonces, esto hace que sean comunidades más cerradas y además hace que te puedas encontrar distintas causas genéticas dentro de una misma familia, porque si el padre tiene una causa genética de hipoacusia y la madre tiene otra, se mezclan las dos en los hijos y unos pueden tener la causa materna, otros la paterna. Entonces aparecen, el diagnóstico a veces solemos encontrar cosas sorprendentes. Y además, en función de que se sabe que la sociedad culturalmente, o sea, se creen más que una enfermedad una cultura. Y entonces eso hace que a veces no estén tan abiertos a recibir tratamientos en la infancia como el implante coclear o a que los niños se comuniquen más con la gente normoyente, o sea, tienen miedo un poco a que dejen su entorno y se alejen de ellos porque suelen ser comunidades muy cerradas. Entonces, hemos dicho que la hipoacusia genética más frecuente es la recesiva y entonces, bueno, recuerdo que esto es tener una variante patogénica en homocigosis o dos variantes en heterocigosis compuesta, pero siempre requiere tener las dos copias del gen mutadas. Este es el modo de herencia más frecuente, como ha dicho Virginia, suele ser normalmente de inicio precoz, o sea, empieza en niños e infantil, ¿vale? Los padres suelen ser portadores heterocigotos sanos y entonces en la familia muchas veces el paciente que nos viene es el primer caso de la familia. Puede ser que haya portadores, pero que solo él haya desarrollado porque haya heredado las dos. Entonces, los genes más frecuentes suelen ser el GJB2, que es en la mitad de los casos, y luego hay otros frecuentes en nuestra población, como el STRC o el OTOF. El riesgo para la descendencia de un paciente con hipoacusia autosómica recesiva, o sea, ¿qué riesgo tendría este paciente que ya tiene hipoacusia de herencia autosómica recesiva de tener hijos con hipoacusia autosómica recesiva? Bueno, pues él lo único que puede transmitir es una variante de las dos que tiene. Por tanto, todos los hijos serán portadores heterocigotos obligados. Dependerá de si su pareja también tiene una variante en heterocigosis o no para que esos hijos sean afectos. Pero en principio, este paciente directamente no puede transmitir la hipoacusia a su familia, a su descendencia, perdón. Pero, ¿qué pasa? Que cuando se juntan dos pacientes o dos individuos sanos portadores, que es lo que pasa muchas veces, que en una pareja ambos son portadores, no tienen conocimiento y de repente nace un niño sordo. Bueno, pues cuando una pareja los dos son portadores de una mutación, esta pareja en cada embarazo tiene una probabilidad en cada embarazo. Esto es importante porque a veces pensamos que el 25% de los hijos será sordo. No, en cada embarazo las probabilidades son las mismas, que son un 25% de heredar las dos mutaciones y por tanto será el niño afecto. Tendrán un 50% de probabilidades en cada embarazo de tener un hijo sano portador o de una variante o de la otra, ¿vale? Y luego tendrán un 25% restante de tener un hijo sin ninguna de las variantes, o sea, que no sea portador de ninguna. Por tanto, este hijo no puede ni siquiera transmitir la variante a su descendencia. Cuando tenemos una hipoacusia autosómica dominante, que es decir, una de las copias del gen mutada ya produce enfermedad, bueno, pues esto se da en el 20-30% de las hipoacusias genéticas. En este caso,
coincide que normalmente suelen ser hipoacusias de inicio en adulto, o sea que el niño nace normal, aprende a hablar, crece y en la edad joven o adulta empieza a desarrollar una hipoacusia, normalmente progresiva, pero puede ser también bastante repentina. Suele ser normalmente heredada de uno de los progenitores y aquí vemos, por ejemplo, si este es nuestro paciente, que es afecto, el padre es sano, pero la madre también es afecta, tiene un tío afecto también y estos a su vez lo han heredado del abuelo afecto. Entonces, los genes más frecuentes es menos frecuente, por tanto, se encuentra menos veces, pero sí que están descritos y se encuentran con bastante frecuencia el gen TECTA y el gen WFS1. En este caso, ¿cuál es el riesgo para un paciente sordo por hipoacusia autosómica dominante de transmitirlo a su descendencia? Bueno, pues para una pareja en la cual uno de ellos es afecto de hipoacusia autosómica dominante, esta pareja en cada embarazo tendrá una probabilidad de tener una probabilidad del 50% de tener un hijo afecto de sordera, porque ha heredado la variante, y tiene una probabilidad del 50% de tener un hijo sano que no haya heredado la variante. O sea que los que no hereden la variante no desarrollan la enfermedad y todos los que hereden la variante desarrollan la enfermedad. La herencia ligada a X, que decíamos que es cuando el gen está en el cromosoma X, pues es menos frecuente. En algunos sitios hablan de un 2, un 5%, un 1%, depende un poco la población en realidad. Entonces, en este caso, en varones, como solo tienen un cromosoma X, en cuanto esté mutado ya produce la hipoacusia, ¿vale? Entonces la hipoacusia se da solo en varones porque tienen mutada la única copia del cromosoma X. La madre, normalmente estos varones han heredado la X de la madre, entonces la madre suele ser portadora sana y hay genes muy poco frecuentes como el PRPS1 o el POU3F4. El riesgo para la descendencia de un paciente con este tipo de hipoacusia pues depende de la pareja, depende si el que tiene la variante, el que la va a transmitir es mujer o hombre. Entonces, en la herencia ligada a X, cuando el padre es afecto, ¿qué pasa? Pues si el que presenta la variante ligada a X es el padre, ninguno de sus hijos varones heredará la variante. ¿Por qué? Porque el padre a sus hijos varones solo va a transmitir el cromosoma Y, que no tiene la mutación, ¿vale? Entonces, todos sus hijos serán sanos y no serán ni portadores, simplemente no heredan la variante, o sea que no desarrollan la enfermedad. Pero sus hijas, en las hijas que son cromosoma XX, una X es heredada de la madre, pero la otra X es heredada del padre, que está mutada. Por tanto, todas las hijas serán portadoras. Son sanas, pero serán portadoras. Y estas, a su vez, podrán transmitir a sus hijos varones la enfermedad. Cuando la madre es la portadora, aquí vemos ese caso. Pues entonces, depende de que el feto del que esté embarazada sea masculino o femenino. En los fetos masculinos, el 50% de probabilidad de heredar la variante. Es decir, que los fetos, cuando el feto sea masculino, tendrá el 50% de probabilidad de heredar la enfermedad. Y el 50% de probabilidad de no heredar la variante, por tanto, ser sano. Si el feto es femenino, el 50% de probabilidad de ser portadora sana y el 50% de probabilidad de no heredar la variante ni, por tanto, no poder transmitirla. Luego hay un tipo de hipoacusia que es la de herencia mitocondrial. La herencia mitocondrial es muy rara, ¿vale? Porque es, en realidad, no se oye hablar mucho de esto, pero si nosotros hemos dicho que en el núcleo tenemos nuestros 46 cromosomas, y es lo que se conoce como el genoma humano, normalmente se habla de esto, tenemos además en las mitocondrias, que son los orgánulos celulares que producen la energía, pues esas mitocondrias, como son de origen bacteriano, también tienen un ADN, que es totalmente diferente a estos cromosomas que tenemos, porque es un ADN circular. Hay varias copias por mitocondria y varias copias por célula. Por tanto, este ADN mitocondrial también puede producir enfermedad. ¿En qué caso, o sea, qué frecuencia supone? Pues aproximadamente un 1% de las hipoacusias genéticas son de causa mitocondrial. La transmisión, ¿cómo se da? Solo por vía materna, por el ovocito. ¿Por qué? Porque las mitocondrias, todas las células tienen mitocondria menos las no nucleadas, que son los glóbulos rojos, ¿vale? Entonces, el ovocito tiene mitocondrias y el espermatozoide también. Pero el espermatozoide las lleva en la pieza intermedia, o sea, lo que sería el cuello. Y ese cuello, en la fecundación del ovocito,
no entra dentro, solo entra lo que sería la cabeza. Por tanto, las mitocondrias del espermatozoide se quedan fuera, o sea, las mitocondrias del padre se quedan fuera. Y el embrión que va a dar al lugar este ovocito fecundado solo va a tener las mitocondrias que tenía originariamente ese óvulo. Por tanto, una madre afecta, en todos los óvulos tendrá la mitocondria mutada, las mitocondrias mutadas y todos los hijos heredarán esas mitocondrias, mientras que si es el padre afecto, como él no va a transmitir esas mitocondrias mutadas, pues todos los hijos serán sanos porque la madre no la tendrá. Entonces, hay un gen importante en esta herencia mitocondrial, es el MTRNR1 y es la variante más frecuente es esta 1555 AG, es un cambio de nucleótido que tiene mucha importancia porque produce hipoacusia por exposición a aminoglucósidos, tanto a dosis terapéuticas e incluso con la primera dosis. Entonces, también produce, aunque no haya exposición a antibióticos aminoglucósidos, pero suele ser más tardía y darse en edad adulta. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es importante porque 1 de cada 500 personas de población general somos portadores de la mutación mitocondrial. Y esto hace que un 0,2% de la población general tenga una predisposición a hipoacusia por contacto por exposición a aminoglucósidos. Entonces, esto debería tenerse en cuenta cuando hay antecedentes familiares de hipoacusia por vía materna, porque hemos dicho que la transmisión mitocondrial se da por vía materna, y se tendría que realizar un estudio genético en pacientes que vayan a ser sometidos a tratamiento con aminoglucósidos de forma recurrente o a largo plazo. ¿Qué pasa? Que en la UCI neonatal, en neonatos, en la unidad de cuidados intensivos hospitalaria de neonatos, el uso de antibióticos aminoglucósidos es muy frecuente porque se utiliza para tratamiento o prevención de septicemias, de infecciones sanguíneas neonatales que son graves. ¿Qué pasa? Que no hay tiempo para hacer de forma urgente, no hay tiempo para hacer un estudio genético de esta variante mitocondrial porque los estudios genéticos tardan. Y como mínimo esto tardaría 15 días, un mes, y esto no es viable. El tratamiento hay que ponerlo de forma más o menos inmediata. Entonces, han desarrollado en el Reino Unido una especie de point of care, que se le llama, que los de análisis ya sabéis lo que es un punto de análisis en cabecera de paciente, es decir, se instala en la propia unidad de cuidados intensivos un aparato que de forma rápida y sencilla hace el estudio, o sea, testa esta mutación, presencia o ausencia de esta mutación, de forma que si el niño en 1 hora sale el resultado y si el niño tiene la mutación, no se le administra el aminoglucósido y se busca otra alternativa, y si ven que no presenta la mutación, pues se le administra el aminoglucósido y de forma segura. Es muy cómodo porque además no hace falta pinchar sangre, que en los niños pequeños es complicado extraer una muestra de sangre porque este estudio se hace con un hisopo bucal, extrayendo células bucales y de ahí se extraería el DNA y se dicen un tiempo de respuesta de 30 minutos entre extracción y estudio sería 1 hora. Y esto sería un ejemplo de medicina personalizada, de farmacogenética, adaptada a la urgencia del tratamiento, que en unos años cada vez va a ser más habitual el uso de la farmacogenética y de la medicina personalizada. El problema es que este dispositivo surgió de un estudio del mundo de la investigación y es una especie de empresa startup a partir de un centro de investigación y todavía no lo comercializan y entonces no está disponible para nosotros. Hemos intentado informarnos a ver si lo venden o no, pero no está a la venta ahora mismo. Pero en Reino Unido se está utilizando. Entonces, para el diagnóstico genético de la hipoacusia, bueno, os cuento un poco de forma resumida nuestro recorrido. En el Hospital Donosti llevamos desde 2014 realizando el estudio de hipoacusias y al principio se empezó con un estudio básico con unas técnicas más o menos sencillas y se han ido incorporando las nuevas tecnologías hasta 2025, que ya hemos estudiado más de 500 familias
y ya utilizamos Exoma Clínico, NGS, bueno, a algunos os sonará, y recibimos muestras de toda la Comunidad Autónoma Vasca y de La Rioja. Entonces, los tipos de estudios genéticos que se utilizan en la hipoacusia, pues podemos hablar de 3 tipos de estudios genéticos. El estudio diagnóstico que haríamos a todo paciente con hipoacusia una vez que descartemos otras causas. Sobre todo en niños lo que se descarta es infección por citomegalovirus y, por ejemplo, hipoxia neonatal, que también es causa de hipoacusia. Cuando hay una duda sobre la causa genética, pues a lo mejor no estaría indicado hacer, aunque es verdad que ahora todo niño con hipoacusia detectado ya en el cribado neonatal y confirmada la hipoacusia, pues nos derivan los otorrinos al paciente para hacer el estudio genético. En ese caso se estudiarían todos los genes de hipoacusia. El estudio presintomático es un estudio diferente, es un estudio predictivo que se hace a familiares de un paciente ya conocido, con una variante conocida, y se hace a los familiares en riesgo de padecer la enfermedad, o sea, de que padezcan también la hipoacusia. El estudio presintomático predictivo, que normalmente se hace antes de que desarrollen la hipoacusia, hay que tener cuidado porque en menores, por ley, no se puede hacer el estudio genético si la enfermedad es de inicio en adulto hasta que cumpla la mayoría de edad. Porque si a un niño que va a desarrollar la enfermedad en la edad adulta le decimos 10 años que va a ser sordo, estigmatizamos y entonces por beneficio del niño no está permitido hacer, a no ser que haya alguna medida preventiva que haya que tomar antes de la mayoría de edad. Y si la enfermedad es de inicio en la infancia, por ley en este tipo de enfermedades, tanto en hipoacusia como en otras, aunque se inicie en la infancia hay que esperar al momento más cercano al inicio de la toma de medidas preventivas o del tratamiento, ¿vale? En ese momento podríamos hacerle el estudio para saber si tiene la variante o no. Y el estudio de portadores es otro tipo de estudio también como el presintomático de variante conocida, y este se hace a familiares no en riesgo de padecer la enfermedad, porque normalmente es en enfermedades recesivas, pero se hace para saber si son portadores y pueden transmitirla. Entonces no tiene consecuencias para su salud, solo para la descendencia, para saber si pueden transmitirla. Y en menores, pues aquí sí que, además, como no hay ningún riesgo de que ellos desarrollen la enfermedad, aquí hay que esperar a la mayoría de edad para que entiendan las implicaciones, que es solo para su descendencia, y que puedan dar su consentimiento. El estudio a un paciente con hipoacusia, el estudio diagnóstico, nosotros lo hacemos con un estudio de primera línea, donde por NGS o combinamos NGS y MLPA, y miramos las causas más frecuentes, que son GJB2, STRC, OTOF y variantes mitocondriales. OTOF es un gen que no es tan frecuente, es recesivo, no es tan frecuente, pero ahora mismo hay ensayos de terapia génica, que luego hablaremos. Entonces, interesa saber cuanto antes si el paciente la causa genética es por este gen. Y esto se hace tanto en niños como adultos, siempre que el citomegalovirus, en el caso de los niños, sea negativo, porque es una causa de hipoacusia, y da igual que el paciente tenga una hipoacusia sindrómica o no sindrómica, porque en el panel que hacemos ampliado después, si aquí nos da negativo, pasamos al estudio ampliado y que ya es solo NGS, aquí miramos 109 genes y están incluidos tanto hipoacusias aisladas como genes de hipoacusia sindrómica para poder detectar enfermedades que empiezan con hipoacusia, pero luego desarrollan, por ejemplo, el Usher después desarrolla una ceguera. Pues si el estudio fuera solo de hipoacusias aisladas, no detectaría ese Usher. Entonces, estudiamos genes sindrómicas también para detectarlas y poder anticiparse. Y este estudio ampliado hacemos siempre que el anterior es negativo y la hipoacusia es bilateral, porque la probabilidad de que la causa sea genética es mayor. Si la hipoacusia del paciente es unilateral, pues lo que solemos preguntar es si tiene antecedentes familiares de hipoacusia, porque entonces sí que sí que justifica que sea la causa genética. Las técnicas, como he mencionado, no voy a entrar, pero utilizamos
NGS, que para análisis simultáneo de muchos genes, que es lo que ha hecho desarrollarse con mucha, o sea, exponencialmente la capacidad de los laboratorios genéticos, tanto investigación como diagnóstico. Utilizamos MLPA también para detectar deleciones o duplicaciones pequeñas o más pequeñas que, más grandes que las de la secuenciación. Utilizamos secuenciación Sanger sobre todo para confirmar variantes que encontramos en la NGS, porque sigue siendo el gold estándar, y para hacer los estudios dirigidos. Y luego utilizamos otras técnicas ya menos habituales, pues para variantes mitocondriales, por ejemplo, el snapshot y las PCRs long range, y PCR digital, pues para deleciones en el STRC, bueno, técnicas un poco más peculiares. Y nada, ahora ya he terminado con lo mío, por tanto doy paso a Candé, que creo que os va a hablar de los tratamientos de la hipoacusia. Muy buenas tardes a todos y disculpa por los inconvenientes técnicos. Como en todos estos casos, tenemos diferentes clases de soluciones auditivas y es un poco hacer como un resumen general de lo que ya han dicho mis compañeras Raquel y Virginia, porque en realidad la solución auditiva que vamos a poner va a depender sobre todo de qué tipo de hipoacusia tengamos, sea neurosensorial, tipo transmisiva, y además de eso, qué potencia, qué amplificación del sonido va a necesitar esa persona. También veremos que dependiendo de las características del paciente, elegiremos uno u otros audífonos. Entonces, para mejorar la audición vía aérea, y cuando no hay ningún problema como una agenesia del CAE, o sea que no hay existencia del conducto auditivo o no hay una malformación del pabellón auricular, podemos utilizar los audífonos de conducción aérea. Los audífonos de conducción aérea los distinguimos entre audífonos retroauriculares, los que van detrás de la oreja, intraauriculares dentro de la oreja, intracanales están ya en el canal y completamente en el canal. Dentro de los retroauriculares, en realidad hay uno que es más específico, que es el RITE, que tiene el receptor dentro del oído. Con eso conseguimos que el paciente tenga una situación ambiental mucho mejor, pero tiene el micrófono dentro de su oído y se produce una amplificación muchísimo más elevada. Si ocurriera esto, que no tenemos la posibilidad de pasar el sonido de la forma natural en que normalmente nosotros tenemos la audición, que es nuestro pabellón auditivo capta las ondas que nos llegan del ambiente y se transmiten a través del conducto, entonces podríamos utilizar otros medios como son los audífonos de conducción ósea, las varillas auditivas, que yo pongo en desuso porque es verdad que las adaptaciones de varillas auditivas son bastante complicadas, primero para los pacientes porque les genera molestia, les duele, muchas veces es muy complicado ajustar la varilla justo en el punto del hueso donde se tiene que transmitir el sonido y entonces para solventar eso se podría utilizar un sistema implantable que son los PAHA, los Bone Anchor Hearing Aid, que son las prótesis auditivas osteointegradas. Cuando tenemos pérdidas muy elevadas, pérdidas neurosensoriales, mayores de 80, como ha dicho Virginia, se utilizan los implantes cocleares. Entonces vamos a pasar a explicar un poquito más cada uno de ellos. En los audífonos vía aérea intentaremos escoger el tipo de audífono de los que hemos nombrado según la anatomía que tengamos del conducto auditivo externo, porque, por ejemplo, si tenemos un conducto auditivo muy estrecho o muy pequeño o a lo mejor también muy recto, no podremos poner ni un audífono completamente en el canal ni intracanal. En función del tipo de pérdida, sea transmisiva o neurosensorial, porque para neurosensoriales quizás ya necesitamos más potencia por lo de la severidad también de la pérdida y la manejabilidad en el paciente. Tenemos muchos pacientes que son pacientes de una edad muy elevada o pacientes que están en edad infantil y si les damos un audífono que es muy pequeño, quizás no sepan bien ni cómo ponérselo ni cómo utilizarlo y es mejor utilizar un audífono que sea retroauricular y que además, sobre todo en etapas infantiles o que están aprendiendo el lenguaje,
puedan tener acceso también por Bluetooth a otros sistemas que puedan utilizar bien los profesores o bien otras personas de su entorno para poderse ayudar. Lo que queremos conseguir siempre cuando ponemos unos audífonos vía aérea es la binauralidad, es decir, reproducir, ¿no? Nosotros siempre decimos en óptica que si tenemos dos ojos es para conseguir una visión perfecta. Y con los oídos pasa lo mismo, tenemos dos oídos para conseguir un sonido que nos recoja todo el sonido ambiental que tenemos, para que además nos ubique donde estamos, nos centre. Entonces, cuando hacemos una adaptación auditiva, uno de las principales fines que buscamos es que haya una biauralidad. Esto es, que los dos oídos consigan oír de una forma normal. Para eso, cuando elegimos si poner solo un audífono o solo dos, intentamos que sean dos, pero si hay una diferencia de audición muy fuerte entre los dos oídos, tendremos que elegir qué oído adaptar. Será solamente uno de los dos, para que cuando adaptemos la audición que haya en ambos sea una audición simétrica. Esto es una pequeña clasificación de qué audífono utilizaríamos en cada caso. Estamos hablando todavía de los audífonos vía aérea. Los retroauriculares los utilizaríamos en pérdidas severas y profundas, igual, y haríamos lo mismo con los audífonos con auricular en el canal, los RIC, que tienen el altavoz en el interior, como hemos nombrado antes, y se utilizaría eso tanto para pérdidas moderadas como graves. Los intraauriculares o intracanales siempre son una adaptación individualizada, es decir, se hace un molde a medida para ese paciente que contiene todos los elementos del audífono y se usaría en pérdidas que fueran inferiores a 80 decibelios. Los completamente en el canal son prácticamente invisibles, se utilizan mucho por estética, comodidad, gente que realmente tiene una pérdida auditiva y no es capaz de dar el paso de ponerse el audífono porque cree que va a estar estigmatizado o le van a tratar de una forma diferente. Y todos sabemos que una de las principales cosas que tenemos que hacer en audioprótesis es que cuanto antes se detecta una pérdida auditiva, antes hay que poner una solución auditiva, antes hay que adaptar un audífono. Está demostrado que una adaptación temprana hace que se retrase muchísimo lo que es el que la enfermedad avance. Y además evitamos muchas de las cosas malas que tienen los pacientes con baja audición, que es pues eso, la pérdida de la sociabilidad con la gente, el meterse mucho en su mundo, pudiendo desarrollar otro tipo de enfermedades mentales, incluso el deterioro cognitivo precoz debido a la pérdida de audición. Y luego tendríamos, ya los hemos dicho todos, los que son los completamente que son prácticamente invisibles, pero que solamente los utilizaríamos sobre todo en pérdidas que fueran leves o moderadas. Aunque actualmente es verdad que todo el diseño de los audífonos y las potencias y la tecnología que tienen es una tecnología brutal y se están consiguiendo que muchísimas hipoacusias, incluso hipoacusias que son muy elevadas, se puedan cubrir con audífonos que tampoco son muy grandes o muy visibles. Cuando hablamos del baja, hablamos de una transmisión a través del hueso. Bueno, al final es un audífono, pero es un audífono que está implantado en el hueso, justo aquí, detrás de la oreja, que consta de tres partes, que son el tornillo que va unido al cráneo, el implante de titanio y el procesador de sonido. El sonido entra a través de este procesador, es cambiado tecnológicamente para ser transmitido por el implante y lo que hace es que a través del hueso transmite unas vibraciones que al paciente le llegan en forma de ondas a su cóclea y es capaz de recibir el sonido de una forma diferente, pero puede escuchar perfectamente. En pérdidas de transmisión
se utiliza siempre que no es posible la adaptación de un audífono convencional. Pues estamos diciendo, o sea, puede ser que tenga una pérdida que no sea muy fuerte, pero no podamos implantarle un audífono porque haya habido un colesteatoma, porque no tenga, o sea, no tenga cavidad, no se le pueda poner ningún audífono, o bueno, o en los otros casos que hemos dicho, que no tenga conducto auditivo, que haya una malformación y entonces no haya CAE y no haya posibilidad, entonces siempre acabaríamos utilizando el baja. Y por último tendríamos los implantes cocleares. Tanto el baja como los implantes cocleares es verdad que requieren una intervención quirúrgica, que esto lo hacen los otorrinos, y que el papel del audioprotesista sería el seguimiento del paciente y el ir regulando. Al final es un audífono, tendríamos que ir regulando en función de las necesidades del paciente, la amplificación, pues eso, los ruidos, la eliminación de los ruidos externos, la codificación en sí de los dos aparatos. Los implantes cocleares se utilizan, como hemos comentado, en pérdidas severas o profundas y lo que hacen es estimular eléctricamente, como en el dibujo que nos había enseñado Virginia, dentro de la cóclea, del órgano de Corti, están las células ciliadas externas y externas e internas, y cuando tenemos una hipoacusia neurosensorial de severa a profunda, lo que ocurre es que esas células ciliadas, que son las encargadas cuando se mueven de ese movimiento, pasar el impulso eléctrico a las fibras nerviosas que van a llevarla a la corteza cerebral para que nosotros podamos entender el lenguaje y escucharlo, lo que ocurre es que no hay movimiento, solamente quedan algunas de esas células ciliadas, muy poquitas, que pueden tener movimiento, y algunos de esos canales de fibras auditivas. Lo que se hace en el implante coclear es, se pone un receptor, un transmisor y un micrófono. El micrófono va a captar los sonidos, todo esto está en la parte externa, un transmisor del sonido que va a pasarlo a un receptor que llevará unos electrodos que normalmente son monocanal, multicanal, extracoclear y intracoclear. Monocanales es un único electrodo que está estimulando una de las vías, y multicanal suelen utilizarse muchos, pero lo más común es que sean bicanal, que no tengan muchos para que no se deterioren tampoco las vías auditivas. Y luego los otros dos tipos que hay, según la clasificación, pueden ser los que están fuera de la cóclea y los que se insertan dentro de la cóclea, hasta el interior. Vale. ¿En qué pacientes podríamos ponerlo? Cuando se implanta un implante coclear, perdón por la redundancia, lo más importante es tener en cuenta sobre todo el desarrollo del lenguaje del paciente. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los implantes cocleares se ponen mucho en niños, y que el que puedan escuchar desde lo antes posible es lo que va a determinar que tengan un mejor desarrollo del lenguaje. Aquí va a pasar un poco como cuando se transmite el sonido a través del hueso, o sea, lo van a entender de una forma diferente, pero vamos a tener que conseguir que a través de esa inteligibilidad que ellos tienen, puedan también desarrollar su lenguaje. Cuanto antes se ponga el implante coclear, antes podrán desarrollar también el lenguaje. Con lo cual, la selección de pacientes en implante coclear siempre va a estar en función de ese desarrollo, prelocutivos, en perilocutivos mientras están aprendiendo, o poslocutivos una vez ya el lenguaje ha sido adquirido. Las indicaciones del implante son siempre se va a poder poner un implante coclear siempre que no hayan anomalías en el laberinto anterior a la cóclea, que hayan vías y centros auditivos que sean viables para que se pueda producir esa estimulación a través de los electrodos, y también, muy importante, el estudio psicológico y del lenguaje, dado que a veces el tener que llevar, ahora cada vez menos, porque es verdad que cada vez son más pequeños y se ven menos, y tenemos como muchas herramientas como para hacer que el paciente se sienta a gusto con ese implante,
pero que el paciente sea consciente de qué va a llevar, porque lo va a llevar el resto de su vida. Han habido algunas adaptaciones en que se ha puesto y al cabo de los meses el propio paciente ha querido quitárselo, o sea, no soportaba verse con eso ahí, no lo veía como parte de él, por eso es tan importante el trabajo antes de haberlo puesto. Y cómo ha funcionado el desarrollo del lenguaje y que luego tenga también un apoyo del logopeda. Vale, doy paso ya a mi compañera Raquel, que va a seguir con los tratamientos que pueden haber para las hipoacusias. Pues yo voy a hablar ahora de un par de terapias nuevas que están en investigación, o sea que hasta un futuro a medio o largo plazo no estarán disponibles, pero bueno, primero, sobre todo terapia génica y terapia celular, ¿vale? Que la diferencia es que la terapia génica se introduce un gen en un virus para tratar luego el oído, y en la terapia celular se consiguen de un donante o de distintos tejidos un tipo de células células stem cells, células madre, que forzamos a que se diferencien y para tratar el oído, ¿vale? O sea que la diferencia es un poco esa. Pero son las dos terapias en investigación. La principal es esta en el Lancet el año pasado, en 2024, en enero, sacó esta noticia de que funcionaba, de que con terapia génica habían conseguido curar a una niña con hipoacusia, ¿vale? Bueno, eran 5 niños que habían nacido sordos y habían hecho un ensayo clínico y había funcionado. Esta era la niña del Reino Unido que habían conseguido que empezase a oír y encima era muy pequeña, o sea que podéis ver que lo que comentaba Cande de que aprendiese, o sea, de que empezase a oír cuanto antes, pues lo consiguieron. Y esto fue sacando un montón de artículos relacionados con el tema, que vamos, ha sido como un boom de la terapia génica que ahora mismo solo se está aplicando en la retinosis pigmentaria. O sea, que aparezca algo ya en fase clínica, como está esto, en fase 1 o 2, para hipoacusias, pues es un avance enorme. Entonces, estas terapias lo que hacen es utilizar material genético que reemplaza o corrige un gen que tengamos defectuoso y lo sustituye por una versión sana. Y entonces con eso conseguiríamos pues, restaurar las células que no están funcionando bien y que no permiten que el paciente oiga. El oído interno, como es un sistema más o menos aislado, es bastante bueno para este tipo de terapias génicas porque evitaríamos que se distribuyera a todo el organismo y que tuviera efectos tóxicos en otras áreas del organismo. Entonces, en ese sentido, como órgano objetivo del tratamiento de terapia génica, es bueno. Y luego la terapia génica siempre requiere el uso de vectores para transportar ese gen hasta el tejido que nos interese. Y esos vectores son un poco los factores limitantes, porque dependiendo del tamaño del gen que queramos meter en ese vector, pues vamos a necesitar unos vectores y no siempre son óptimos. Entonces, en hipoacusia se ha visto que se utilizan virus. Lo que se está utilizando ahora en la investigación es adenovirus, y ahí meten el trozo o el gen OTOF que corregido y tratan con eso. Tiene que ser o sea, estoy hablando del OTOF porque es el único gen que está ahora mismo en ensayo clínico, pero bueno, en los ensayos, en la terapia génica, el requisito es que sea una hipoacusia de causa monogénica, es decir, que sea causada por un gen. No sirve la presbiacusia, por ejemplo, que tiene cierto carácter genético, pero más multifactorial. Tiene que ser monogénico. Y tiene que estar identificada la causa de genética del paciente. O sea, tenemos que saber qué gen es el causal, porque irá dirigido a terapia génica de tal gen. Y tiene que hay que aplicarla antes de que haya cambios irreversibles. Es decir, cuando ya la pérdida de celularidad del oído interno es grave, ya es muy difícil regenerar esas células para que vuelvan a funcionar. Entonces, básicamente lo que se hace es, se coge un DNA funcional y se introduce en un virus, y todo eso va en una inyección que a través del oído, del conducto o a través del cerebro, del hueso, se inyecta en la cóclea. Y entonces conseguimos que estas células, estos serían los cilios de los que hablaban Virginia y Cande, pues estos cilios que son defectuosos, pues pasarían a ser cilios funcionales, estarían ya reparadas las células y eso permitiría la transmisión del sonido, ¿vale? Entonces, como he dicho, no está disponible
actualmente, pero sí que es verdad que hay varios ensayos clínicos en curso y ahora mismo se puede encontrar en Internet los ensayos clínicos que están en curso, y estos dos en concreto ya están en fase 1-2, están reclutando pacientes, y a nosotros ya nos han pedido, la Universidad de Navarra está participando, y a nosotros, nuestros otorrinos, ya nos han pedido pacientes que tengan mutaciones en OTOF para derivar a estos ensayos. Lo que pasa que es verdad que tienen que tener unas condiciones, tener mantenida todavía la función auditiva hasta cierto punto. Bueno, es un poco complicado y no hemos podido enviar ninguno, y aparte que no es muy, todavía no es muy, este gen no es muy frecuente, pero bueno, ya están en fase 1-2, que es comprobando la seguridad y la eficacia. Aparte de la genética, ahora tendríamos la celular, que tampoco está disponible, y esto sí que sería a nivel para los pacientes mucho más útil, porque sería para hipoacusias de origen no genético. No tienes que tener una causa, una hipoacusia monogénica, porque esto consistiría en regenerar mis células que no funcionan mediante introducción de células pluripotenciales. Lo que se hace es, esto es investigación total, se utilizan o células de pacientes donantes de células, como de tejido, fibroblastos de tejido o grasas, o si no, células trasplantadas, que se dice que suelen ser o células embrionarias o del cordón umbilical. Entonces, de ahí se extraen células madre y se obligan a, se diferencian de estas células madre. La característica que tienen es que son pluripotenciales, que pueden ir a cada tipo de tejido, pueden convertirse en distintos tipos de células, y lo que hacen es forzar a que se formen células ciliadas del oído interno, de forma que cuando ese tejido que está dañado y no tiene células ciliadas se trata con las células madre, se convierte en un tejido sensorial ya corregido y a priori normal y funcional. Y luego, por último, hay una terapia farmacológica o regeneradora, también se conoce como regeneradora, que tampoco está disponible en la actualidad, pero que sí que está en fase clínica, y en los ensayos fase 1 y fase 2 la conclusión que han sacado es que no es del todo funcional, no han conseguido los objetivos que pretendían, pero sí que les ha abierto puertas a abrir nuevas vías de investigación, porque esto es un fármaco, es un inhibidor de la gamma secretasa, con este nombre técnico todavía, que lo que consiste es en regenerar las células ciliadas del oído interno. Y entonces se vio que a priori, al principio veían que funcionaba bien, sobre todo en niños, pero cuando se pasó el ensayo a adultos y a un número mayor de pacientes, se vio que no se conseguía lo que esperaban. Pero sí que han visto que en algún tipo de pacientes el efecto es mejor. Entonces, la idea es seguir investigando por esa vía, porque en algunos pacientes sí y en otros no funciona tanto, e intentar averiguar como vía de investigación otras, o modificarlo, o elegir un grupo de pacientes candidato a este tratamiento. Y entonces, ya para terminar, os voy a hablar un poco del asesoramiento genético en hipoacusia, y bueno, es un poco general. Entonces, todo estudio genético, tanto en hipoacusia como en otras enfermedades genéticas, tiene que recibir primero un asesoramiento genético pretest, o sea, antes de hacer el estudio, y después del estudio otro asesoramiento genético post-test. Esto es obligatorio, y tiene que firmar para hacer el estudio, para que se le haga el estudio, un consentimiento informado, diciendo que ha entendido y que está dispuesto. Entonces, ¿qué se explica o en qué consiste el asesoramiento genético pretest? Pues se le hace una descripción del estudio que se le va a realizar, se intenta explicar de forma fácil y que lo pueda entender, qué se le va a estudiar, qué se va a buscar y qué no se va a buscar, porque no en todos los estudios se ve lo mismo y se ve todo, y entonces hay que explicar bien eso, qué se va a mirar, qué posibles resultados puede obtener, positivos o negativos, o uno no concluyente, variantes de significado incierto, hay veces que no se va a conseguir nada, y qué beneficios o riesgos tiene al hacer ese estudio, tanto a nivel psicológico como a nivel clínico, si se va a poder hacer un tratamiento en base a eso o no, o
ese tipo de dudas. Y una vez hecho el estudio genético y cuando ya tenemos el resultado, el asesoramiento genético post-test sería pues, describir y explicarle qué se ha encontrado y la conclusión de lo que se ha encontrado, qué implica, tanto para el paciente como para los familiares. Es decir, el estudio genético va a tener repercusión no solo para el paciente que se va a estudiar, sino para sus familiares. Por tanto, es importante que el asesoramiento genético se haga bien y se explique bien qué beneficios y qué riesgos, porque hay familias que no quieren saber, hay familiares que no quieren saber o que no tienen buena relación, o a veces hace falta estudiar a un familiar y no tenemos disponible el familiar o no quiere estudiarse, bueno, todo este tipo de cosas. Y entonces, como resumen del asesoramiento genético, ¿qué ventajas tiene? Pues las ventajas es que te puede guiar a un tratamiento, por ejemplo. Bueno, ahora que hay ensayos clínicos en terapia génica, nos podría dirigir a que fuéramos candidatos a esas terapias, pero también para otros tratamientos o posibilidad de elegir en función a la perspectiva que nos dé el resultado genético. Nos permite asesorar al paciente, tanto a nivel diagnóstico como pronóstico. Nos permite anticiparnos a los síntomas que va a tener ese paciente y además evita estudios adicionales, porque si yo sé que tiene una hipoacusia aislada que no tiene ninguna otra repercusión, no hace falta que le estudie a nivel cardiológico o a nivel renal, mientras que si lo que encuentro es una hipoacusia sindrómica, tendría que derivarle a esos especialistas para que hicieran un estudio y un seguimiento clínico completo. Además, sirve para el asesoramiento a familiares, porque permite identificar los familiares que estén en riesgo de tener la misma enfermedad y además identificar a los portadores de la variante que puedan transmitir a su descendencia. Y esto les ayuda a tomar decisiones reproductivas, tanto al paciente como a los familiares, porque pueden decidir, por ejemplo, ir a diagnóstico prenatal, o sea, sabiendo el riesgo que tienen de tener la descendencia afecta, pueden decidir hacer un diagnóstico prenatal antes de que nazca el feto, o pueden ir a un diagnóstico preimplantacional, es decir, hacer un estudio genético en embriones y seleccionar los sanos, o pueden elegir algo más sencillo como donantes de óvulos o de espermatozoides que a priori no tienen por qué tener la misma enfermedad. Entonces, yo creo que esto es todo y nada, paso ahora a Cande otra vez. Muy buenas. Yo os voy a presentar brevemente dos casos prácticos. El primero de ellos es un paciente con síndrome de Usher y para poneros en antecedentes, si estuviera también la anamnesis, su padre tiene síndrome de Usher, nunca ha desarrollado sordera, sí la ceguera. A él le detectan el síndrome a los 30 años y desarrolla ceguera. Con los años, 1 o 2 después, de repente desarrolla también la hipoacusia. Como veis, este es uno de los tipos de pérdida auditiva que se produce en el síndrome de Usher, que pueden ser 3, la ausencia de función vestibular, puede ser la pérdida auditiva y de función vestibular progresiva, o como este, que es una pérdida neurosensorial en frecuencias agudas. En realidad, aquí la pérdida ya la tiene en ambos oídos. Como veis, es pérdida neurosensorial severa. Bueno, no llega a ser severa, no llega a ser profunda porque no alcanza los 80 decibelios de media. Esto es del 2024. Esta es la siguiente, es la anterior, perdón, o sea, las he puesto en orden inverso para que veáis cómo realmente puede cambiar en muy poco tiempo. Estas dos audiometrías tienen una diferencia de 1 año. De un año a otro, esto fue el 2023, hubo ya una caída en todas las frecuencias, no solamente en las agudas, 2000, 4000, 6000, 8000, sino también, no solo en las, sino también en las graves. La solución auditiva de este paciente, lo que lleva actualmente son unos audífonos retroauriculares con los que hemos conseguido que tenga una buena audición. Él refiere cierto mareo que podríamos pensar que puede ser también porque tiene afectada en algo la función vestibular y eso lo estamos intentando arreglar de momento con los distintos programas que tiene el paciente, quitándoles ruidos del entorno en entornos en los que hay música y que hay mucho ruido. Y de momento funciona bien, tiene buena inteligibilidad y buena audición. El segundo caso que he escogido
es un caso de un niño pequeño, porque sabéis que las hipoacusias infantiles son muy comunes, genéticas, de origen genético. En este caso no sabemos cuál es el causante. Como ha comentado antes Raquel, hay muchos que todavía no se sabe. Es un paciente de 4 años con hipoacusia congénita y leve retraso en el desarrollo del lenguaje. Lleva adaptación vía oral en los dos de audífonos retroauriculares, ¿vale? Porque es una pérdida que es bastante elevada. En la otoscopia todo está bien, con lo cual la parte externa y del pabellón auditivo y conducto auditivo bien, eso nos deja que podamos poner ese tipo de audífonos. Al hacer la audiometría tonal, es un poco el antes y el después, tiene una pérdida media de 70 en oído izquierdo y de 85 en el derecho. La inteligibilidad alcanza un máximo del 45% en el izquierdo y un máximo del 70% a 95 decibelios en el derecho. Aquí es un poco arriesgado en teoría porque siempre decimos que con un audífono vamos a mejorar muchísimo la calidad de ese paciente siempre que alcancemos inteligibilidad superior al 50%. Pero al hacer luego la adaptación de los audífonos y ver los valores, lo que vemos es que el paciente sí que mejora muchísimo, ¿vale? Se le hace una audiometría en campo libre con los audífonos retroauriculares y lo que vemos es que conseguimos bajar sus umbres auditivos a una media más o menos de 35 decibelios en el oído derecho y una de 25-30 en el oído izquierdo. Al hacerle la logoaudiometría, se le hace una logoaudiometría especial para niños pequeños, que es simplemente con bisílabos, fácil para que puedan entenderlo, y en su umbral de detección se alcanza 20 decibelios y 35 decibelios y consigue una discriminación en ambos casos del 85 y 75% respectivamente. Con lo cual sí que hemos mejorado muchísimo los dos objetivos que buscamos cuando hacemos una adaptación, que es aumentar la audición del paciente y mejorar su inteligibilidad. Y doy paso a Virginia, que tiene que explicar una cosa más y ya acabamos. Bueno, pues para concluir, solo comentaros que a esta webinar la vamos a complementar con 2 materiales más, una infografía y una guía ampliada. La infografía va a ser un documento más gráfico, más visual, más resumido, con un lenguaje más sencillo para que lo podáis distribuir si queréis entre el personal de la farmacia o entre compañeros. Y la guía ampliada pues va a entrar más en profundidad y para que la tengáis como guía de consulta, por si queréis profundizar en algún tema en concreto más y que os sirva también como recomendaciones prácticas si tenéis pacientes o recomendaciones que tengáis que hacer a profesionales. No va a dar tiempo a preguntas porque sabéis que, mirad, no solo hemos estado embobadas nosotras dos, escuchando a vosotras tres, sino que solo 7 personas se han desconectado en hora y media. Quiere decir que los participantes también estaban embobados mirando. Entonces, bueno, eso justifica el que vayamos a hacer el documento de preguntas y respuestas, ¿vale? Y que nos despidamos hoy ya de todos vosotros. Muchas gracias a las tres por vuestras ponencias, que realmente me han parecido muy prácticas y muy claras. Y bueno, y a todos los que nos habéis seguido, muchas gracias también por vuestra participación. Espero que os haya resultado tan interesante como nos ha parecido a nosotras, y por lo que acaba de decir Maribel, por lo que nos habéis seguido, pues parece que sí, que os ha parecido muy interesante. Solo recordaros que va a estar la grabación, estará disponible en unos días en el canal de YouTube de Farmacéuticos, y que, bueno, nada, que hasta la próxima y que muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.